A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si el problema de nuestras democracias, de toda esa inestabilidad que vemos, no se soluciona simplemente yendo a votar más seguido, sino votando mejor? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una idea bastante provocadora. Una que propone, literal, cambiar las reglas del juego de cómo elegimos a nuestros líderes. Y es que esta pregunta de verdad es el corazón de todo el asunto. Piénsenlo. Para que un cirujano nos opere, le exigimos años y años de estudio, de práctica, de certificaciones, claro. Pero al mismo tiempo el destino de millones, de un país entero, lo ponemos en manos de personas cuya única credencial a veces es haber ganado una campaña, sin ninguna garantía real de que sepan lo que hacen o de que tengan el temple para el cargo. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esa contradicción, que es bastante peligrosa, ¿no? Ok, y antes de seguir, importantísimo aclarar este concepto, porque suena complicado. Epistocracia. No se trata de que gobiernen los sabelotodo o una élite de genios, para nada. La idea central aquí es mucho más simple y diría fundamental. Es el derecho que tenemos como ciudadanos a estar protegidos, a tener una especie de escudo contra el daño que puede causar un gobierno incompetente. Un gobierno que simple y sencillamente no da la talla. Perfecto. Esta es nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy. Primero, la base filosófica, el porqué de todo esto. Luego, vamos a ver el problema en el mundo real, un caso de estudio bien concreto. Después, nos metemos de lleno a la solución propuesta, este famoso filtro, y cómo se busca la estabilidad. Y para cerrar, analizamos lo bueno, lo malo y lo feo, el impacto, los riesgos y el futuro. ¿Arranquemos? Muy bien, empecemos con el primer capítulo. ¿De dónde sale esta idea? ¿Cuál es el argumento de fondo, el filosófico, para exigir que quienes nos gobiernan sean competentes? Y aquí está la clave de todo el argumento. Es esta idea. Los ciudadanos tenemos el derecho fundamental a que no nos hagan daño por incompetencia. A ver, en un juicio, por ejemplo, se busca que el jurado sea capaz, ¿verdad? Porque una mala decisión le puede arruinar la vida a alguien. Bueno, el argumento aquí es que en la política lo que está en juego es infinitamente mayor. Una mala decisión de un gobierno afecta a millones. Puede ser la diferencia entre la prosperidad y la pobreza. Por eso dicen, tener un gobierno competente no es un lujo, es la base para proteger todo lo demás. Ok, suficiente teoría por ahora. Aterricemos todo esto en el mundo real, porque no es solo un debate académico. Vamos a tomar el caso de Perú en los últimos años como una especie de laboratorio. Un laboratorio que nos muestra de forma bastante cruda qué pasa cuando los filtros de calidad en la política simplemente desaparecen. Y el diagnóstico es este: oclocracia procedimental. Sí, el nombre suena súper rimbombante, pero la idea es bastante sencilla. Es cuando un sistema aparenta ser una democracia, se hacen campañas, se vota, todo parece legal. Pero en el fondo es el gobierno de la turba, de los menos preparados. ¿Cómo pasa esto? Pues cuando los partidos políticos dejan de tener ideas y se convierten en simples franquicias, como si fueran un restaurante de comida rápida electoral que cualquiera con suficiente dinero puede comprar para llegar al poder. Y los síntomas de ese colapso, bueno, son clarísimos y muy duros. Se ven partidos que son cascarones vacíos que se alquilan al mejor postor, donde el dinero importa mucho más que la capacidad para gobernar. ¿El resultado? Una inestabilidad brutal, un desfile de presidentes, congresos disueltos, una locura. Y para colmo, una constitución con requisitos básicos, de otra época, que no exige casi nada para ser presidente, dejando ese filtro a unos partidos que ya no filtran nada. Al final, el Estado se paraliza y el costo, claro, lo paga toda la gente. Ok, frente a este panorama tan sombrío, ¿cuál es la solución que se plantea? Y ojo, aquí la idea no es acabar con la democracia, sino todo lo contrario, es fortalecerla. Es construir un sistema que nos asegure que cuando vayamos a votar estemos eligiendo entre gente que de verdad está preparada para el puesto. Y aquí está el núcleo de la propuesta. Un sistema de 3 fases, como un embudo para garantizar la calidad. Fase 1. Un filtro de realidad. Para ser candidato a presidente, primero tuviste que demostrar que sabes gobernar en lo pequeño, en una región, en un municipio, tener, como dicen, los pies en el barro. Fase 2. El gran filtro. Una serie de pruebas súper rigurosas hechas por gente independiente, que miden no solo tu conocimiento, sino tu carácter. Y solo si pasas esas 2 pruebas, llegas a la fase 3, la elección. Ahí sí, la gente decide, soberanamente, pero elige entre un grupo de candidatos ya calificados. A ver, metámonos un poco más en este gran filtro, porque es fascinante.
Lo más importante, esto no es un examen de la escuela, no. Es una evaluación completa del tipo de inteligencia y temple que se necesita para gobernar. Miden tu capacidad cognitiva, claro, pero también tu estabilidad emocional. Buscan a propósito rasgos peligrosísimos como el narcisismo o la psicopatía. Evalúan tu sabiduría práctica, tu capacidad de argumentar y, para mí lo más interesante, te meten en simulaciones de crisis. Quieren ver cómo reaccionas cuando todo se está cayendo a pedazos. ¿Y el resultado de todo esto cuál sería? Pues cambiaría por completo el sentido de ir a votar. Dejaría de ser una especie de lotería, de cruzar los dedos y esperar que la persona que elegimos sea competente. No, la competencia ya estaría garantizada por el filtro. Entonces, la elección se transforma en lo que siempre debió ser, una decisión real sobre la visión, sobre qué camino queremos para el país. Es elegir entre proyectos, no entre personalidades dudosas. Pero claro, no basta con elegir a la persona correcta. Si el sistema la obliga a pensar solo en la próxima elección, estamos en problemas. Por eso, esta propuesta también piensa en cómo cambiar las estructuras del gobierno para que se pueda planificar a largo plazo. Y la primera idea fuerte es esta. Un solo periodo presidencial, pero de 7 años. ¿Por qué 7 años? Para romper con la dictadura del corto plazo. Piénsenlo, las reformas que de verdad importan, en educación, en salud, no dan resultados en 2 o 3 años, necesitan tiempo. Un mandato así de largo le daría a un gobierno el aire para tomar decisiones valientes al principio, sabiendo que tiene tiempo de que se vean los resultados. Es alinear, por fin, el tiempo de la política con el tiempo de los proyectos que cambian un país. Claro, un mandato de 7 años suena a mucho poder. Para que no se vuelva un cheque en blanco, la propuesta incluye contrapesos. Por ejemplo, una elección del Parlamento justo a la mitad, a los 3 años y medio, como para que la gente diga si el gobierno va bien o mal. Y otras 2 cosas clave para crear un Estado que, recuerde, se obliga a la oposición a tener un equipo listo para gobernar, un gabinete en la sombra, y se impone una transición de 6 meses, donde el gobierno que se va tiene que pasarle toda la información al que llega. La meta es simple, que el Estado no se formatee con cada nuevo presidente. Bueno, ya vimos el diagnóstico del problema y la solución que se propone. Ahora toca la parte más difícil, ser honestos y poner en la balanza tanto lo bueno que podría traer un sistema así, como los peligros que, sin duda, existen. Y para eso hay que mirar qué lecciones nos da el resto del mundo. Un beneficio que se podría ver y sentir en el bolsillo sería el económico. Miren, la inestabilidad política sale carísima. Los mercados la miden con algo llamado riesgo país, que es básicamente un sobrecosto que paga el país por su desorden. Un sistema estable y competente podría bajar ese riesgo drásticamente, y eso, en español simple, significa que miles de millones de dólares que hoy se van en pagar intereses podrían usarse para construir hospitales, mejorar escuelas o lo que haga falta. Pero ojo, un sistema así tiene sus riesgos, y hay 2 ejemplos clarísimos en el mundo. Por un lado está la promesa Singapur. Es imposible negar que su desarrollo espectacular está ligado a un sistema súper riguroso para elegir a sus líderes. Pero por otro lado está la advertencia, Francia, y su famosa escuela para políticos, la ENA. Formaron una élite de tecnócratas súper preparados, pero tan desconectados de la gente común que generaron un rechazo enorme. El peligro de crear una burbuja de gobernantes es real y hay que tenerlo muy presente. Y justo para evitar ese efecto ENA, para no crear una élite desconectada, es que la propuesta tiene 3 fases y no solo un examen. La primera fase, la que te obliga a haber gobernado a nivel local, y la tercera, que te somete al voto de la gente, son como 2 anclas. 2 anclas diseñadas a propósito para que los más preparados no se olviden de dónde vienen y sobre todo para que recuerden siempre quién manda al final del día, la ciudadanía. Y esta frase final creo que lo resume toda a la perfección. El derecho a elegir requiere, como contraparte, una selección de candidatos dignos de ser elegidos. No se trata de quitarle poder a la gente, sino de darle más poder. De hacer que su elección sea más significativa porque se elige entre opciones que de base ya son buenas. Es en esencia proteger a la democracia de sí misma. Y con esto cerramos, pero dejamos una pregunta en el aire. Olvidémonos por un momento de los detalles de este modelo específico. La pregunta de fondo es otra. ¿Seguimos aceptando el nivel de improvisación que vemos hoy en los cargos más importantes? ¿O ya es hora de que empecemos a tener una conversación seria sobre cómo exigir un mínimo de calidad, un mínimo de competencia, a quienes tienen en sus manos el futuro de todos? La discusión queda abierta.